Estás escuchando Radio Nuevo Mundo desde Iquique a Punta Arenas, en San Antonio, en Yoyeo también, en el 92.9 del FM. En esta oportunidad hacemos otro episodio de Tierra Colorada con Ricardo Calderón, quien está ya en nuestro estudio. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Richard, buenas tardes a todos los auditores, auditoras, y estamos con un invitado también. Así es, saludamos a Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de los Trabajadores del Cobre, con quien vamos a estar abordando las temáticas de hoy. Como protagónico también aparece el tema del subcontrato en la minería. Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Richard, bien, gracias por invitarnos y estar de nuevo aquí en esta hermosa radio que nos escucha, o nos permite hablar además. Sí. Un placer poder conversar además con ustedes dos desde diferentes lugares en el mundo del trabajo sindical, el trabajo de la minería también. A propósito de lo sindical y la minería, Ricardo, nos encontramos con tensión en Chuquicamata. No hemos abordado todo lo que ha estado ocurriendo en uno de los centros más importantes para la extracción de cobre en nuestro país, que tiene novedades en su proceso de negociación tras el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, hay dos procesos paralelos. Hay una conflictividad jurídica que no es nueva, también se dio con el sindicato del que soy parte, el sindicato de supervisores de Chuquicamata. Se dio esta misma controversia en el sentido de judicializar la negociación y tratar de suspenderla a través de cuestionar los servicios mínimos, de cuestionar una serie de otras materias que tienden a entorpecer la negociación. No obstante eso, ya los sindicatos se están sentando a conversar con la empresa, y en definitiva el proceso de negociación reglada está avanzando en 3 mesas distintas. Los sindicatos habían planteado hacer una mesa única. Bueno, finalmente están haciendo 3 mesas en paralelo, lo cual implica un desgaste para todas las partes, especialmente para la gente de la administración, pero también para los sindicatos. Así que es de esperar que esto vaya encaminándose en buena ruta, porque hoy día Codelco tiene bastantes dificultades en materia productiva en más de una de sus divisiones. Por lo tanto, una huelga en Chuquicamata sería muy complicado para el impacto de los resultados globales de la empresa. Y esto sumado, Richard, también al hecho de que aún no se pueden echar a andar en propiedad las fundiciones tanto de Potrerillos como de Chuquicamata, lo cual también ha generado ahí algunos conflictos puntuales, uno laboral en el caso de Salvador y otro ambiental en el caso de Chuquicamata. Perfecto. Se leía hace algunos días en la prensa, allá en el norte, que según el dictamen de la Dirección Nacional del Trabajo, Codelco deberá respetar el piso de negociación y aceptar el 5,6% de servicios mínimos en caso de huelga. ¿Qué se puede comentar respecto a esta idea de los servicios mínimos que siempre ha sido tan polémica, sobre todo ahora a partir de la nueva legislación laboral que ha generado muchos enfrentamientos, judicialización a veces de este propio concepto? ¿Cómo en el cobre se entiende la idea del servicio mínimo? A ver, bueno, en primer lugar, la tesis que hemos planteado los sindicatos, ya, en la minería, es que la minería como actividad económica no amerita que existan servicios mínimos. ¿Por qué? Pues los servicios mínimos se plantean en tres hipótesis. Uno, que es la protección de la vida y la salud de las personas que pudiera estar en riesgo. Entonces uno tiene que poner servicios mínimos a disposición en caso de que exista una huelga, y esa huelga ponga en juego, digamos, las condiciones de vida, también de la seguridad de las personas o de las instalaciones, y también la provisión de ciertos servicios que pudiesen generar algún daño de largo plazo dentro de la estructura de una faena. Entonces, la hipótesis de servicio mínimo en minería es muy, muy restringida, y por lo tanto el porcentaje 5,6 que está establecido para Chuquicamata, que está resuelto a nivel de la mayor parte de las instancias judiciales, todavía queda solamente una resolución, una apelación en la Suprema que está haciendo la administración de Codelco, establece que en definitiva, si hay huelga, el número de gente destinada a mantener estos procesos que permiten resolver estas 3 hipótesis, que sea de daño en general a las personas, las instalaciones de la compañía, generaría una presión importante a la empresa. Ahora, el escenario de hoy, y es importante decirlo, es que están negociando 3 sindicatos que agrupan a 3.500 trabajadores y trabajadoras, pero ya negociaron otros 2 que agrupan a 1.500, y además está la supervisión del orden de 650, 700, que tampoco está negociando ahora. Entonces, en caso de una huelga, lo que habría serían más de 2.000
200 y algo trabajadores en faena y 3.500 en huelga. Entonces ahí el tema de los servicios mínimos deja de ser tan incidente, porque la empresa tiene a disposición, y aquí van a haber varias materias de interpretación, una dotación suficiente para abordar los servicios mínimos. Perfecto. Hay que señalar que el 31 de mayo vence el actual convenio colectivo. ¿Cuál es tu mirada, Manuel, también en todo este proceso que está viviendo Chuquicamata, pero que también es indicador de lo que ocurre en varias otras zonas del país? ¿No? Decían los dirigentes que los sindicatos más grandes de la estatal se encuentran enfrentando una de las etapas más complejas en la historia de Codelco, donde se han visto enfrentados a innumerables problemáticas, desde una gestión deficiente, incapaz de cumplir con decretos ambientales a tiempo, hasta prácticas antisindicales y despidos injustificados. ¿Cómo has observado tú lo que está ocurriendo en Chuquicamata y lo que indica también de la realidad nacional? Mira, esto no es un tema puramente contingente, esto viene hace varios años atrás. O sea, esto es un relato larguísimo que fuera de acá del estudio algo conversábamos con Ricardo, que tiene que ver de alguna manera con esta política que asumió y fue encabezada en un principio por Nelson Pizarro. Primero, una política de puertas cerradas a todo lo que es la relación laboral que se venía dando entre trabajadores y empresas. Ahora, esto sin duda se empieza a ver agudizado. Primero, recordemos el golpe blanco que se dio en el gobierno anterior o el cambio de gabinete, y hoy día mucho más agudizado en este gobierno, donde se utiliza a la Dirección del Trabajo, que el organismo que efectivamente tiene, o sea, su funciones es resguardar los intereses de la parte más débil de la relación del trabajo, que en este caso son los operarios, son los trabajadores. Y por ejemplo, lo que está viviendo el sindicato, los sindicatos de Chuqui, y el cómo han utilizado, por ejemplo, este tema de los servicios mínimos para poder suspender o dilatar el proceso de negociación colectiva, nosotros también lo hemos vivido. Tenemos una negociación recién hoy día, después de un año, utilizando este mismo mecanismo. Por ejemplo, en la Clínica San Lorenzo, en El Salvador, han suspendido la negociación por más de un año. Y eso es vulnerándote un derecho fundamental, que es el derecho a la negociación colectiva. Y obviamente la Dirección del Trabajo pone todas sus fichas en poder defender esa doctrina. O sea, una doctrina donde en vez de efectivamente acogerse o al derecho internacional, en lo que es normativa laboral, hoy día casi la Dirección del Trabajo saca sus dictámenes basándose casi en el derecho civil y no efectivamente en el derecho laboral. Entonces, lo que viven los trabajadores de planta se replica en el subcontrato, se replica en los supervisores de Codelco, se replica en los supervisores de la minería, porque no es una política de una administración específica, es una política nacional que se está... Una doctrina, se podría decir, ¿no? Sí, se está instalando. Entonces, no por nada desde el mundo sindical y desde la central se está pidiendo hace un rato, por ejemplo, la renuncia del director del trabajo. O sea, no es una cuestión antojadiza. No es que digamos, oye, en tal inspección del trabajo hay problemas, sino que es una cuestión que se está replicando en todas las inspecciones del trabajo. El que no se esté renovando, por ejemplo, los funcionarios, y efectivamente hay un déficit de fiscalización, fiscalizadores, de poder levantar. Nosotros estamos en permanente constitución de sindicatos, en permanente negociación colectiva, y que no tengamos ministros de fe para hacer los procesos básicos de lo que es el movimiento sindical es una doctrina antisindical que viene desde la propia Dirección del Trabajo, desde el gobierno y desde también algunos gremios empresariales. Sí, preocupante lo que dice Manuel, ¿no? Porque la Dirección del Trabajo es un actor clave, y aquí cabe preguntarse para quién está trabajando la Dirección del Trabajo, Ricardo. Bueno, sí, es lamentable el giro que ha ido teniendo la Dirección del Trabajo, y sobre todo a la luz de lo que fue la implicancia de la última reforma laboral en el gobierno pasado de Bachelet, que de alguna manera le exige mucho más trabajo a la gente que trabaja en la inspección, tanto en materia de fiscalización, como también en materia de calificación de lo que estábamos conversando, que son los servicios mínimos. O sea, el trabajo si no hay acuerdo entre el sindicato y la empresa
Respecto a los servicios mínimos, ya primero debiera haber acuerdo, pero si no hay acuerdo, es la Inspección del Trabajo la que se lleva una parte importante de la carga de calificación de servicios mínimos, que es un trabajo extremadamente técnico. Entonces, hoy día que estamos con otra reforma sobre la mesa, que también, digamos, de alguna manera exigiría gran capacidad de fiscalización, digamos, de parte de este organismo, vemos que se ha ido debilitando en términos prácticos, además de ir girando progresivamente hacia las miradas del empresariado, lo cual es extremadamente preocupante y está reflejado en el proyecto de reforma, que poco a poco lo vamos a ir ahí desmenuzando, yo creo que en más de algún programa, porque hay bastante que revisar ahí, pero efectivamente algo bastante grave. O sea, hay varios sindicatos y nosotros hemos tenido la experiencia en la minería, pero también en otros sectores de la banca, en el retail, en que los trabajadores se han impedido, como decíamos, de negociar colectivamente producto de esto. Entonces, esos son temas que al momento de legislar se requiere mucha más prolijidad. Lo mismo, y hay un tema ahí que también yo creo que Manuel lo va a tocar, en la reforma anterior se le quitó el derecho a huelga en términos prácticos al subcontrato, al establecer el reemplazo de las empresas en huelga cuando la ejercen. Entonces la mandante puede sacar esa empresa, meter a otra empresa a hacer esa actividad, lo cual le quita total capacidad de presión a la huelga, que en definitiva es decir, si no estamos los trabajadores, esto es lo que ocurre, no hay actividad. Pero si nosotros no somos capaces de hacer una huelga efectiva, el único poder pacífico real que tenemos los trabajadores se ve eclipsado. Y esto ya pasó concretamente en Spence, nos contaban, digamos, en una reunión que tuvimos la semana pasada, donde una empresa contratista que estaba en huelga la reemplazaron simplemente. Entonces, estas desprolijidades de legislación que existen en reformas como la que ya está en ejercicio, es parte de lo que también hoy día se aprovecha esta dirección del trabajo al ejercer las acciones que está ejerciendo, y claramente dificultan la acción de los trabajadores. Claro, con estos dictámenes que ya mencionaba Manuel, que han sido bien polémicos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se ordenó un dictamen de la Dirección del Trabajo que validaba a los grupos negociadores. Luego de esto hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema que ordenaba dejar sin efecto ese dictamen. A esto se sumó la CUT, que exigió en su momento la renuncia del director Mauricio Peñalosa, pero estamos frente a este escenario, ¿no? Validando grupos negociadores, lo que representa riesgos sin duda para todo el proceso del fortalecimiento del sindicalismo. Sí, o sea, lamentablemente hoy día al parecer tenemos un director del trabajo con complejo de legislador, entonces está legislando vía dictámenes. Y lamentablemente en nuestro país hoy día también nos tiene bien inquietos, por ejemplo, la composición de la Corte Suprema hoy día y de la Cuarta Sala. Entonces, estamos en un escenario no menor, en un escenario complejo que nos obliga y nos tensiona al mundo sindical, entendiendo también los índices de sindicalización están a la vista. Pero ojo, o sea, yo creo que es complejo que el mundo hoy día, en este caso el gobierno actual, piense de que el movimiento sindical no tenga fuerza porque efectivamente los porcentajes de sindicalización son bajos. El problema es que hoy día con lo que está haciendo está tensionando el mundo del trabajo y sin duda los trabajadores tendremos que reaccionar estando organizados o no. Obviamente nos cabe la responsabilidad a las organizaciones sindicales de poder conducir estos procesos de descontento, pero no es menor la propuesta, a lo menos si analizamos la bajada comunicacional del gobierno respecto a la reforma laboral, es brutal. Le hemos dado 1000 vueltas desde el sector minero a este proyecto de ley que salió, que decían que no, es que parece que este no es, pero en definitiva va a ser muy poco lo que cambie lo que cambie ese proyecto, pero ya con esa bajada nosotros vemos claramente las intenciones de alguna manera del gobierno y son flexibilidad a concho, desregulación a concho. El mundo de la minería tenemos experiencias del cómo trabajamos en las jornadas excepcionales, entonces podemos dar cuenta de lo que significa para la familia el trabajar en esos sistemas de turno que hoy día van a ser normalizados. Entonces, y no solamente eso, sino que de alguna manera yo creo que en estos casi 2 años de gobierno el gobierno se devela efectivamente cuál es la intencionalidad y cuál es
la arremetida política que hay detrás efectiva del gobierno. O sea, no por nada tenemos cuatro reformas echándolas a correr de manera simultánea. Hay una quinta contrarreforma, que es la educacional, que de alguna manera da cuenta de cuáles son las reales intenciones y que no van favorables al pueblo trabajador de Chile. Sí, a propósito de lo que mencionabas, ¿no? De las jornadas extensas que se van a pasar a normalizar con esta idea de poder hacer 4 días a la semana de 12 horas, lo que es increíblemente extenuante, ¿no? Hoy hubo noticias a ese respecto también, Ricardo, con la decisión del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien tomó la propuesta de la diputada Vallejo y anunció la reducción a 40 horas semanales, lo que se ha destacado ampliamente como una alternativa a lo que está proponiendo el gobierno. Sí, efectivamente, ahí nos tocó participar, estuvimos invitados por el alcalde Jadue, junto, bueno, a la diputada Vallejo, diputada Cariola, otros parlamentarios y sobre todo un gran marco de trabajadores y trabajadoras de la educación de la Municipalidad de Recoleta, respecto a la cual, a un número del orden de 750, que son aquellos regulados por el Código del Trabajo. Recordemos que otros trabajadores municipales tienen regulaciones como funcionarios públicos, no se regulan por el Código del Trabajo, por tanto ahí las facultades para ajustar jornada no están en manos del municipio, digamos, dependen de decisiones superiores. Entonces, a ese conjunto de trabajadores y trabajadoras se le comienza a aplicar, digamos, progresivamente una jornada de 40 horas, lo cual fue destacado de manera bien emotiva. Por ahí habló el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Asistentes de la Educación, que es el grupo más importante que va a ser beneficiado por esto, en términos de que se dé un reconocimiento efectivo al trabajo que se realiza y se veía bastante entusiasmo y compromiso, que claramente se va a ver que esto va a ser una inversión, digamos. Hay quienes critican y dicen, oye, pero esto es un costo, y no visualizan que tener, digamos, mejores condiciones de vida y trabajo claramente va a tener un impacto positivo, sobre todo quienes trabajan en educación, trabajan con niños, niñas y adolescentes. Yo creo que es un paso nuevamente bien iluminador que está dando nuestro alcalde Jadue una vez más. Así es. Bueno, y vamos a hablar ya del subcontrato en la minería como uno de los grandes temas de este capítulo. Es por esto que tenemos en nuestro estudio a Manuel Ahumada. Hemos hablado, ¿no?, respecto a las vulnerabilidades en las que muchas veces está el trabajador subcontratado. El tema del derecho a huelga aparece como un derecho muy difícil de hacer valer en el contexto actual, y las cifras han demostrado también en las últimas décadas cómo ha aumentado el subcontrato, ¿no? Decía Gonzalo Durán de la Fundación Sol que el año 85, hace más de 30 años, un 5% solamente de los trabajadores mineros se vinculaba a empresas contratistas. Hoy llegamos casi a superar el 70%, es la mayoría del trabajador de la minería el que hoy está subcontratado. Manuel, ¿cómo se llegó a esta situación y cómo evalúas también la condición en que hoy se desarrolla el trabajador subcontratado en el cobre en nuestro país? ¿Quieres que sea brutal cómo se generó? Dígalo, sea sincero, dígalo. No, mira, esto obedece, bueno, sin duda es parte de uno de los pilares del modelo neoliberal, el subcontrato, ¿ya? Pero ¿cómo se instala esto en la minería? Se instala de manera bien, casi simultánea cuando se empiezan a enajenar, por ejemplo, los activos de Codelco. O sea, recordemos que hace, más o menos en esa misma época, prácticamente el 100% del cobre lo explotaba Codelco. Entonces aquí se da una relación bien perversa. Hoy día podemos ver que así tal cual como hoy día está la relación 70-30 en torno a minería privada versus minería estatal, también se da esa relación 70-30 entre el subcontrato y los trabajadores de planta. Y siempre lo hemos dicho, en algún momento el general Lee, cuando estaban en esta dictadura cívico-militar que nos azotó, en algún momento él lo planteó en alguna entrevista diciendo, por ejemplo, en el Teniente, si se llega a tener una dotación de planta cercana o casi llegando a los 4.000 trabajadores de planta, podríamos vender la división del Teniente.
Entonces el subcontrato sin duda tiene una relación muy directa con la desnacionalización del cobre. Ahora, ¿cómo se instala esto? Lamentablemente, si nosotros leemos, por ejemplo, el plan común de empresa, el plan estratégico que firman los trabajadores de planta, los trabajadores de la Federación del Cobre, con Codelco el año 95, ahí está estipulado claramente que se permite la subcontratación pactada con los trabajadores o con la federación, la subcontratación y la enajenación de activos de Codelco. Y de ahí se viene, es un cuento de no acabar. Ahora, el tema es que esto, ya la tercerización se irradia en todo el espectro de la economía, no solamente en la minería, o sea, incluso podemos ver a nivel de trabajadores del Estado, también donde se da la tercerización, que es un subcontrato de una u otra forma. Pero es así como nace el subcontrato, y obviamente posterior a eso, en el 2007, nacemos nosotros como organización, como respuesta a aquello. Así es de brutal. Punto aparte, y quería hacer un comentario respecto a lo que hizo Jadwe hoy día en la mañana. Un pequeño análisis. Claramente lo que hace el alcalde de Recoleta demuestra que es posible incluso hoy día, sin la necesidad de legislar, reducir la jornada horaria. Pero eso depende de la voluntad del empleador. Pero claramente, y queda demostrado, y nos hacemos al tiro la contrapregunta, bueno, ¿y por qué entonces no se rebaja la jornada? Porque lamentablemente las voluntades de los empleadores se ajustan a los máximos legales. Y por eso es que se plantea con mucha fuerza, desde obviamente la iniciativa de parlamentarios como Camila Vallejo, Carlos Cariola y otros, y además de este coordinador 40 horas, que al final se apunta a este tema de la conciliación familiar, con una cuestión tan simple como que no es necesario tener esta tremenda reforma proempresarial y sobreexplotadora que presenta el gobierno. Basta con cambiar algunas palabras de un artículo, que es rebajar la jornada sin tocar las remuneraciones. Y con eso resolvemos el problema de conciliar familia, conciliar trabajo, y también mejorar los índices de productividad también de los chilenos. Claro, son varios los beneficios que traería ese proyecto, según analizamos aquí mismo con la gente de la diputada y con la coordinadora, ¿no? La coordinadora 40 horas, que estuvo presente también en la mañana, invitada en la actividad de la Municipalidad de Recoleta, y muy contentos viendo cómo esto avanza. Como decía Manuel, o sea, no se requieren a veces grandes leyes, se requiere diálogo y la voluntad de sentarse a ver cómo organizamos el trabajo de una manera distinta, con menos tiempo invertido en ello, invertimos más tiempo en la vida personal y familiar, y esto también redunda en un mejor trabajo y una mejor calidad de vida y productividad también en general. Eso es un poco el desafío que tenemos en el mundo sindical, y esperamos que más empleadores se entusiasmen con esta iniciativa. ¿Le tiene fe usted a los empleadores, Manuel? Poquísimo. A los grandes empleadores, porque nos meten la cuña, y también lo conversábamos, de que no, es que esto va a favorecer a la pequeña empresa, cuando nosotros sabemos que la pequeña empresa está permanentemente negociando de tú a tú con el trabajador, o sea, no requiere grandes reformas efectivamente para poder resolver las problemáticas y poder distribuirse las ganancias de esos pequeños negocios. Entonces, una relación mucho más cercana entre el trabajador de la pequeña empresa y el empleador. Pero nos instalan estos fantasmas que al final siempre se está legislando para la pequeña empresa, pero en definitiva las grandes utilidades y los réditos de esa legislación van directamente al gran empresariado. Y a propósito de empleadores, ¿quiénes son hoy los empleadores de las empresas subcontratistas en el cobre? Me imagino que ahí hay todo también un entramado, hay negocios importantes. Hoy día, y cuestiones que, por ejemplo, hemos analizado grandes, a propósito de los conflictos laborales que vivimos hace unos años atrás, 2015, 2014, por ahí salieron algunas cifras por parte de Codelco, de la facturación que tenía solamente Codelco hacia empresas proveedoras y contratistas, y sacando márgenes de utilidades súper, ni siquiera conservadoras, sino que humildes, entregándole esos márgenes de utilidad a las empresas contratistas, dábamos cuenta de que, en definitiva, se llevaba más plata las utilidades de las empresas contratistas que las utilidades que quedaban para el Estado, por ejemplo, en Codelco.
Y hoy día podemos analizar, podemos ver empresas, por ejemplo, como Siemens, ABB, que son empresas que facturan a nivel mundial mucho más que Codelco, por ejemplo. Entonces ahí a veces uno se pregunta, bueno, ¿quién es el empleador? ¿Quién es el empleador y quién es el contratista en definitiva? Entonces como que se nos está dando vuelta la tortilla de que al final estas grandes empresas transnacionales, contratistas, al final terminan tercerizando a Codelco para que les extraiga cobre. Bueno, por eso hay quienes dicen, por lo que dice Manuel, que Codelco de hecho ya está privatizado. El cobre está privatizado. En primer lugar, el 72% de la producción del 2018 se generó en mineras privadas, 72% del cobre, ya es un porcentaje importante. Y dentro de Codelco, el 60-70% de los trabajadores, estamos hablando de 50.000 trabajadores, son 20.000 trabajadores contratistas de operaciones, que se llama más o menos. Estamos hablando de ese orden, 20.000 de inversiones, hay un promedio en el quinquenio proyectado en torno a 30.000, ¿ya? Y los trabajadores de planta hoy día en torno a 17.000 en el conjunto de las divisiones. O sea, esos son las cifras, son más o menos los números que hoy día están presentes ahí. Y por supuesto que uno dice, bueno, entonces gran parte de los excedentes se lo están llevando privados, los privados de las transnacionales privadas que producen el 72% del cobre, y el resto de los privados que tienen el subcontrato dentro de las empresas estatales, en este caso Codelco. Por eso se habla de la privatización encubierta, no tan encubierta en realidad. Ahora se entiende con más claridad, Ricardo, lo que tú comentabas hace algunos capítulos respecto a cómo se va haciendo inviable también que Codelco permanezca como está hasta ahora, ¿no? En términos de que está siendo asfixiada por diferentes lugares, por las empresas privadas con las que trabaja, por la propia legislación actual en Chile, ¿no? Todo lo que tienen que entregar al Estado de manera reservada, incluso para las Fuerzas Armadas. ¿Qué es Codelco finalmente? No, y hoy día Richard, súmale el TPP-11, que también se tiene que discutir en el Senado, y que en definitiva el TPP-11 es un resguardo, pero absoluto, a los intereses de las transnacionales. O sea, el día de mañana, si esto es aprobado, las transnacionales van a poder demandar ante tribunales internacionales las futuras posibles pérdidas por legislaciones nacionales. Es increíble lo del TPP, todo en función de las transnacionales en el ámbito económico del país. Y además, olvídate de la capitalización de Codelco si es que este TPP se llega a firmar. Y es sorprendente lo poco que se ha debatido a nivel ciudadano este tema. Y recordar también que fue gracias a algunas filtraciones de Wikileaks que tuvimos la oportunidad de conocer un poco más de los debates que hay en torno a un tema que en definitiva lo que hace es ceder soberanía. O sea, nosotros creemos que uno va, vota y que el pueblo es soberano sobre sus recursos, pero hay una serie de tratados, contratos, ley o acuerdos comerciales de este tipo que en definitiva van mucho más allá de ser un acuerdo meramente comercial y en definitiva van cediendo la soberanía del país a instituciones ajena a la influencia popular, digamos. ¿Cómo puede afectar esta situación a los trabajadores contratistas? Cuéntanos un poco el escenario en el que están actualmente los contratistas, cuáles son los ejes que tienen también de discusión en su propio entorno. Mira, hay hartos, o sea, desde la comprensión, o sea, felizmente esta confederación se funda bajo un eje estratégico que es la renacionalización del cobre, fin al subcontrato como sistema de precarización y terminar contra todo tipo de discriminación laboral. Esos son los ejes de la Confederación. Y eso felizmente ante todas estas turbulencias nos ha permitido mantener como brújula el norte. Entonces, si tú te fijas hoy día, todo lo que pasa en nuestro entorno, legislación más, legislación menos, gira en torno a lo que somos como Latinoamérica, o sea, el cómo cómo se empoderan estas transnacionales de los recursos naturales de los países, nos siguen manteniendo a Chile como un país extractivista, y eso a costa, obviamente, del pueblo, pues eso es empobrecer un pueblo. Ahora, todo esto nos afecta brutalmente a los trabajadores, y no solamente a los trabajadores del subcontrato, sino que a través de ese mecanismo también hemos podido ver el cómo se han perdido derechos sociales
conquistados a punta de lucha por los trabajadores en general del cobre. O sea, recordemos que los trabajadores del cobre son los trabajadores fundadores de la propia central única de trabajadores en su momento. Entonces, han sido grandes luchas. O sea, el trabajador minero, o sea, el movimiento sindical nace de la minería en nuestro país. Y a través de estos mecanismos, de alguna manera, de dispersión, de sobreexplotación, de poder generar mano de obra barata, va de alguna manera en contra de los trabajadores como clase, no solamente de los trabajadores contratistas. Los primeros afectados fuimos los contratistas, sin duda, pero hoy día incluso, por ejemplo, en Codelco, y tenemos la oportunidad de conversar con compañeros de planta, que son los nuevos trabajadores de planta que empiezan a ingresar a Codelco y están en peores condiciones que los propios trabajadores contratistas en torno a beneficios, derechos de salud. Hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, no existía la escala 2, hoy día existe la escala 2 dentro de Codelco. Entonces, de alguna manera es la precarización de los trabajadores como clase. Ahora, eso sin duda va tensionando y va generando espacios de conversación, de unión, de solidaridad mayor como clase y de ver cómo resolvemos los temas, no desde un punto de vista tampoco gremial, de que yo soy trabajador de planta, tú soy contratista, veamos, entonces al final empezamos a ver que los temas nos empiezan a afectar a todos. Ahora, Manuel, hay triunfos específicos que ha tenido el movimiento contratista en la gran minería y que se ha plasmado en los acuerdos marcos. Sí, hay un acuerdo marco que se renovó en su momento con Codelco, que costó hartas luchas, costó hartos sangre, días de sudor pelea, y lágrima, de huelga, fue por allá por los años 2007, ¿te acordás, Richard? Grandes próceres ahí estuvieron movilizándose en distintas divisiones de Codelco, finalmente se instala una mesa nacional y de ahí surge un acuerdo marco que en definitiva es una especie de contrato colectivo del sector contratista para todo Codelco y que sigue hoy día vigente y que le entrega beneficios, becas, salud, seguros complementarios y una serie de otros beneficios a los trabajadores y a sus familias. Y quizá a veces no se conoce, no se sabe, pero eso se logró, digamos, con hartos meses en que muchos trabajadores y trabajadoras y sus familias se comprometieron en una lucha. Y posteriormente también tuvieron la oportunidad de suscribir un acuerdo marco con Anglo American en su momento, ¿ya? Y también a nombre, y más recientemente, con la empresa Manto, y tú estás viajando al norte, digamos, precisamente mañana a eso. Entonces nos podrías contar también esta parte de los avances y logros que se ha ido notando el movimiento contratista en estos acuerdos marcos. Y ahí reconocemos también hace poco, desde la Confederación, que de alguna manera, en esta lógica de lucha permanente en torno a poder visibilizar a los trabajadores, a veces no le hemos sacado el brillo que tiene esto. Sin duda son acuerdos, como decía Ricardo, son contratos colectivos ramales o sectoriales que te generan condiciones colchón, así como demonizan el gran empresariado, la negociación ramal o sectorial. Primero, no solamente genera impacto positivo a los trabajadores, como decía Ricardo, seguros complementarios de salud, seguros de vida. O sea, antiguamente en el 2007 los trabajadores, se accidentaba un trabajador y por ejemplo, las mandantes le exigían a la empresa contratista contratar un seguro. ¿Qué hacía la empresa contratista? Se iba al velorio del trabajador, y lo vimos muchas veces, al velorio del trabajador, y a la esposa le ofrecía algunas luquitas con tal que no demandara por el accidente laboral. Pero esas luquitas salían del propio seguro que contrataba la empresa contratista en caso de accidente. Increíble la irregularidad, ¿no? En cambio, cuando se instalan estos acuerdos marcos y logramos los seguros de vida, que hoy día está cercano a los 2.400, 2.800 UF en caso de que un trabajador se accidente durante las 24 horas, o sea, ni siquiera es producto de un accidente laboral, cualquier accidente durante las 24 horas, la familia queda de alguna manera resguardada y la familia también puede iniciar acciones legales para buscar las responsabilidades que pueda tener las empresas, en este caso, producto del accidente laboral, como por ejemplo, o sea, el tener acceso, y por eso nos molesta mucho que, por ejemplo, el gobierno plantee una reforma como esta, tener acceso a las casas de cambio, a los camarines,
es una ganada que la tuvimos en el 2007, en el Que se 2006. considere como tiempo trabajado. Claro, y no solamente, además el vestirse, o sea, el poder vestirse y que se lave la ropa de trabajo en otras áreas y no contaminar a la familia en la casa. Sí, de básico, ¿no? Sí. Exacto. Sí, muy O sea, el trabajador contratista no tenía acceso a los casinos, no podía entrar a los casinos a almorzar, tenía que comer en la postura. Nos trasladaban a la mina en camiones, los famosos camiones nazis que le llamábamos nosotros, que eran camiones que nos echaban como animales y nos metían en eso en la mina. Entonces, sin duda el trabajador... Han habido avance en la lucha. O sea, el trabajador contratista antes del 2007, por ejemplo, en Codelco, y hoy día, o sea, las condiciones de dignidad han mejorado un montón. Y también se nos empiezan a producir, no solamente en el trabajador contratista de Codelco, sino que la industria hábilmente, cuando se producen las manifestaciones y empezamos a ampliarnos a la minería privada, empiezan a generar bonitos y empiezan a mejorar las condiciones de los trabajadores en general contratistas de la minería para que no haya un alzamiento en su industria, para que no se produzca esta negociación ramal. Y también la otra vez conversábamos con la OIT y nos decían justamente la OIT, nos decían que ellos a nivel de discusión internacional respecto al subcontrato están al debe, porque no hay discusión de regulación en torno al subcontrato. Y una de las pocas experiencias a nivel mundial respecto a regulación del subcontrato es la CTC. Es la CTC, porque en definitiva hay una síntesis que dice la única forma de poder terminar con la precariedad laboral del subcontrato es la organización. O sea, mientras los trabajadores se puedan organizar, van a mejorar en cualquier condición sus condiciones de vida y laborales. Así se demostró. El problema es el cómo van legislando para que el trabajador de este sector sea prácticamente imposible organizarlo. Y tiene que ver con eso, o sea, el cómo vamos armando una estructura tal que sea dinámica y esté en permanente organización, esté en permanente negociación. Y bueno, Ricardo lo ve cómo funciona la CTC y tiene que ver con eso. Lo hemos visto ahí en el cover. Bueno, y también se van a ver afectados en algún momento, yo no sé si se alcanza a hablar, pero todos los procesos de automatización y robotización afectan en parte o tienen un foco bastante fuerte en el trabajo subcontratado. Entonces también son varios los temas estratégicos de largo plazo y no solo los beneficios que ve la organización sindical, y es muy importante, como se decía, que con sindicatos organizados incluso le chorrea a los trabajadores no organizados, pero lo importante es que existan estas instituciones que nos benefician a todos. A ver si podemos seguir hablando en otro capítulo respecto al tema de la automatización, que es tan complejo y necesario también abordarlo, ¿no? Se nos acaba el tiempo, así es que agradecemos a Manuel Ahumada, el presidente de la CTC, Confederación de los Trabajadores del Cobre, histórica ya organización en nuestro país en defensa de los derechos laborales. Manuel, un placer conversar contigo, nos quedó bastante claro cómo está el panorama. Gracias, Richard. Y sí, hay que conversar de los mitos, cómo bajamos los mitos de la automatización y un montón de mitos que nos instalan por la prensa masiva. Un gusto también nuevamente, Ricardo Calderón, como siempre, gran programa. Un gusto para todos, saludos, y nos queda harta pega con la reforma que se viene, ¿eh?